Charlie JC opina que el género slasher ambientado en Estados Unidos es de por sí un idiot plot. Miradnos, somos el país con mayor número de armas de fuego per cápita, pero nos asusta un friki con máscara y un cuchillo. No es que me olvide de que tengo poderes, es que me olvidé de que tengo una 45. ¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Bienvenidos a la segunda temporada de Idiot Plot, la cual no he demorado por demanda popular. Varios apuntes. Ciertamente esto no es una ciencia exacta, así que la idiotez de muchos sospechosos de Idiot Plot es altamente discutible. Estamos aquí para pasarlo bien e intercambiar ideas. No es necesario ofenderse. Por otra parte, hago mi mejor esfuerzo por contextualizar las propuestas que me pasáis. Muchas de las películas o series que me pasáis no las he visto o las vi hace mucho tiempo y a veces meto la pata, ya sea confirmando o descartando Idiot Plots. Para muestra, el caso de Avengers en mi anterior vídeo, que si bien la vi una vez en su momento, hará ya 12 años, no recordaba el detalle de que la celda esa estaba construida para Hulk y que si Thor continuaba golpeando el cristal caería al vacío. Por lo tanto, es exactamente al revés. Thor habría sido un idiota si hubiera seguido golpeando el cristal, así que le retiro los cargos de Idiot Plot a la escena y me comprometo a documentarme mejor en futuros ejemplos. Y ahora sí, vayamos al tajo con vuestras propuestas de Idiot Plots, algunas más claras que otras, pero en todo caso buenísimos ejemplos para discutir. Y por descontado, habrá spoilers. PR Barber Academy me pone un ejemplo perfectamente discutible de Idiot Plot. Me cuenta: saludos Gabriel, existe un Idiot Plot en Mortal Kombat 2. Reviven a Kano para preguntarle sobre el amuleto y todo el tiempo lo tenía en el bolsillo. Si hubiesen rebuscado el cadáver no hubiese necesidad de revivirlo. Pues aquí casi me pillo los dedos, porque no habiendo visto la película, las sinopsis que encontraba por ahí decían que Kano fue resucitado por orden de Shao Kahn, sin hacer alusión al amuleto, por lo que en principio este parecía irrelevante si es que Shao Kahn habría ordenado revivirlo de todos modos. Por lo tanto, iba a desestimar el Idiot Plot, pero no queriendo meter la pata como hice con Thor en Avengers, me puse la primera media hora de película y voilà, resulta que Shao Kahn ordena revivir a Kano, precisamente porque se sabe que él robó el amuleto y quieren sacarle la información de dónde se encuentra. Mis espías localizaron la reliquia. Se le vio justo en el templo de Raiden, de donde la robó el mercenario Kano. Buscamos el amuleto de Shinnok. Más adelante, el nigromante Quan Chi, acompañado por Kitana y Jade, reviven a Kano, le preguntan por el amuleto y efectivamente lo llevaba en un bolsillo, como todo lo que robaba. Estar en mi bolsillo donde meto todo lo que robo. El asunto es que, si bien se trata de un Idiot Plot, también es cierto que está deliberadamente introducido al servicio del humor. La propia película parece ser consciente de la estupidez de la situación cuando Jade comenta: lo hubiéramos dejado muerto. ¿Qué? La trama avanza poniendo a Kano de nuevo en juego gracias a que Kitana y Jade pasan por alto algo tan evidente como registrar el cadáver de Kano antes de resucitarlo, pero la escena no pretende ocultar esa torpeza ni presentarla como una decisión razonable. Por eso este caso resulta interesante. Demuestra que puede existir un Idiot Plot sin que necesariamente implique incompetencia por parte del guionista. A veces una historia introduce deliberadamente una estupidez para obtener un efecto cómico y el espectador puede aceptarla porque entiende cuál es la finalidad de la escena. Wilson742 me cuenta que en El Increíble Hulk, la escena de la universidad es un ejemplo casi perfecto de Idiot Plot. El general Ross y todo su equipo llevan años estudiando a Bruce Banner y saben que el estrés, el miedo y la presión extrema son precisamente los detonantes que lo convierten en Hulk. ¿Y cuál es su brillante plan para capturarlo? Rodearlo con decenas de soldados armados, perseguirlo como si fuera un criminal común y lanzarle bombas de gas. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina y luego sorprenderse cuando las llamas crecen. Lo más gracioso es que cuando Banner se transforma y comienza a destrozarlo todo, los militares actúan como si nadie hubiera podido preverlo. Al parecer, el presupuesto del ejército alcanzaba para tanques, helicópteros y armas experimentales, pero no para una sola persona capaz de decir: ¿no estaremos haciendo exactamente lo que provoca que se convierta en Hulk? La escena existe porque la película necesita una batalla espectacular, no porque los personajes estén tomando decisiones inteligentes. Es cierto que existe una posible acusación de Idiot Plot aquí. Después de todo, Ross y sus hombres conocen perfectamente las circunstancias que favorecen la transformación de Banner y aún así optan por una operación que parece diseñada para provocar exactamente ese resultado. Sin embargo, creo que aquí conviene recordar algo importante. Un comportamiento estúpido no convierte automáticamente una historia en un Idiot Plot. Para eso normalmente hace falta que los personajes ignoren información que deberían conocer o actúen de forma incoherente con quiénes son. ¿Es eso lo que ocurre aquí?
Pues no estoy tan seguro. Ross no olvida nada, sabe quién es Banner, sabe lo que puede ocurrir y aún así apuesta por la solución militar, pero precisamente porque esa es su forma de afrontar los problemas. De hecho, encaja bastante bien con un tropo muy habitual del cine estadounidense, el alto mando convencido de que cualquier situación, por extraordinaria que sea, puede resolverse desplegando más soldados, más vehículos y más potencia de fuego. La operación puede parecer temeraria, arrogante e incluso contraproducente, pero cuesta decir que Ross esté actuando fuera de papel. Si algo define al personaje es precisamente su obsesión por capturar a Hulk y su fe casi ciega en la respuesta militar. Por eso me parece un ejemplo muy discutible. Se puede argumentar que la escena existe porque alguien tomó una decisión rematadamente mala. Lo que ya no tengo tan claro es que exista un idiot plot propiamente dicho. Si Ross se comporta exactamente como cabría esperar de Ross, quizá estemos simplemente ante un personaje obstinado tomando una mala decisión y no ante una trama sostenida por la estupidez artificial de sus personajes. Ronnie Paredes me cuenta: mira, no recuerdo si habrás colocado el siguiente ejemplo antes, pero estoy viendo Matrix, película que me encanta, pero no había reparado en que tiene un idiot plot de manual. Cuando Neo salva a Morfeo en Matrix, llegan a un punto seguro donde dejan a Morfeo que toque el teléfono para salir primero. Luego le toca a Trinity y a pesar de que están en una situación límite, ella quiere decirle algo a Neo, algo importante, pero están escapando, perfectamente se lo puede decir en el mundo real. Esto hace que el agente Smith los encuentre, que se enfrente a Neo y que pase todo lo demás. Si no hubiese querido hablar, no hubiese pasado nada más que los tres huyendo. Esa acción se hace imprescindible para que la trama avance, Neo se sacrifique y descubra su destino. Pues revisando la escena tengo que darte bastante la razón. Se supone que Neo y Trinity deben abandonar la Matrix cuanto antes y no parece existir ninguna razón de peso para retrasar la salida unos segundos por una conversación que perfectamente podría tener lugar después. Además, el problema destaca aún más porque hasta ese momento ambos se han comportado con una eficacia casi quirúrgica durante el rescate de Morfeo. Los personajes actúan con determinación, toman decisiones rápidas y parecen plenamente conscientes del peligro que corren. Así resulta extraño que justo cuando tienen la vía de escape delante decidan tomárselo con calma. Es verdad que la película intenta justificar el momento apelando a las emociones de Trinity, que siente la necesidad de decirle algo importante a Neo, pero incluso aceptando eso sigue siendo difícil ignorar que la alternativa obvia era salir primero y hablar después. Por eso me parece un ejemplo bastante sólido de idiot plot. La demora de Trinity no responde a una necesidad inmediata de los personajes, sino a una necesidad de la trama para que pueda producirse el enfrentamiento con Smith y todo lo que viene a continuación. Germán del Corral nos trae un ejemplo de la variante de idiot plot conocida como "se me olvidaron mis poderes". Tengo un ejemplo de idiot plot "se me olvidaron mis poderes" en la maravillosamente infame Masters of the Universe de 1987. Wildor, el inventor tenuriano, demuestra ser una criatura de inmensa inteligencia cuando no está perdiendo el tiempo siendo el alivio cómico. Al principio de la peli explica que es engañado por Evelyn, que le birla la llave cósmica, lo que permite a las tropas de Skeletor invadir Grayskull sin resistencia. Luego es capturado y tiene la potra de ser rescatado por He-Man. Ahí muestra a nuestros héroes que tiene otra llave cósmica. Al final de la peli, Wildor explica que la llave puede abrir portales a cualquier parte, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Ya puedes abrir la puerta, Wildor. ¿Seguro que no preferís otro momento de vuestra historia? Puedo llevaros al pasado, si queréis, al futuro. Así que cuando al principio de la peli huyen por los túneles y tienen todo el tiempo del mundo, ¿por qué no abrir un portal al pasado antes de que Evelyn lo engañase y así evitan que Skeletor invada Grayskull en primer lugar? Habrían evitado la muerte de centenares de soldados y toda la destrucción que ocasiona cualquier invasión megalómana estándar. Y esto por darle un único uso a un aparato que permite viajar en el tiempo. Pues este es un caso muy interesante porque el idiot plot nace de una información que la propia película introduce de manera completamente gratuita. Durante casi toda la historia asumimos que la llave cósmica sirve para viajar entre lugares. Las notas que genera pueden abrir una puerta a cualquier parte. Una vez halladas las coordenadas gravitónicas de un destino específico, se activa el generador Y así es como Skeletor entró en esta ciudad sorprendiéndonos. Pero justo al final se nos revela que también permite viajar en el tiempo, ¿Seguro que no preferís otro momento de vuestra historia? lo que abre una solución infinitamente más sencilla que todo lo que acabamos de ver. Y lo más llamativo es que esa capacidad ni siquiera era necesaria para la trama. La película podría haber eliminado esa revelación sin alterar absolutamente nada de la historia. Sin embargo, decide añadir un dato que convierte retrospectivamente todo el conflicto en una sucesión de problemas evitables, en un idiot plot. Justo al final sabemos que Wildor podría haber vuelto atrás en el tiempo para evitar que Evelyn robara la llave cósmica y desbaratar así los planes de Skeletor. De hecho, parece que estamos ante un doble idiot plot. Toma ya, un 2x1. Por un lado, Wildor parece olvidar que dispone de una herramienta capaz de solucionar el conflicto de raíz. Por otro, el propio guión introduce una información innecesaria que destruye la lógica interna de la película sin obtener nada a cambio.
Es uno de esos casos en los que el idiot plot no surge porque el espectador encuentre una solución rebuscada, sino porque la película se toma la molestia de señalar explícitamente una solución mejor que la que siguieron los protagonistas. David Roch, tras fliparla con la velocidad a la que saco nuevos vídeos, me cuenta que ahora pienso que los idiot plots los ponen a propósito para que la gente elabore toda clase de teorías. Un ejemplo sería la muralla que te tiene que proteger de King Kong y a la que le pusieron una puerta del tamaño de King Kong. Y sí, en realidad esto podría haber sido simplemente una extravagancia visual para transmitir al espectador el tamaño del monstruo antes de que apareciese y generar así, pues, tensión. El problema es que la propia película convierte la puerta en un elemento importante de la trama porque Kong acude precisamente a ella para derribarla. En ese momento surge la pregunta obvia: si la muralla existe para proteger a los habitantes de la isla de Kong, ¿por qué construir una puerta lo bastante grande como para que Kong pueda atravesarla? Y peor aún, ¿por qué hacer de ella el punto más vulnerable de toda la estructura? Es uno de esos casos en los que un detalle pensado para impresionar visualmente acaba convirtiéndose en un idiot plot cuando el guión decide apoyarse en él para hacer avanzar la historia. Y sí, el problema está presente al menos en las variantes de 1933 y en esta de 1976. Cayetano Rivera Soria nos trae uno de esos idiot plots que surgen de un agujero de guión. Gabriel, te tengo uno que desmonta toda una película. En la peli Vincent debe morir, me lo he pronunciado en francés porque la película es francesa, el protagonista va descubriendo poco a poco que cuando hace contacto visual con algunas personas aleatorias, estas sienten un deseo irrefrenable de matarle y además no es el único. Parece que hay gente que lleva así años evitando el contacto con otros. Parece que a nadie en el planeta se le ha ocurrido usar gafas de sol. Pues le he echado un ojo a la película y a pesar de ese detalle, que no es menor, me parece un gran debut cinematográfico de Stéphane Castan. Salvando las distancias, me recordó un poco a It Follows del 2014, una historia de paranoia constante en la que se prioriza la alegoría sobre la racionalidad estricta. Y sí, el problema que señalas existe. Una vez que el protagonista llega a la conclusión de que el contacto visual podría ser el desencadenante de los ataques, resulta extraño que no intente comprobar esa hipótesis de la forma más obvia posible. No porque las gafas de sol tengan necesariamente que funcionar, sino porque cualquier persona en su situación las probaría. En un foro online sobre la película, alguien preguntaba: ¿consideraron siquiera ponerse gafas de sol? A lo que otra persona respondió: ayer le preguntamos al director sobre esto en una sesión de preguntas y respuestas y nos dijo que eso no habría impedido que sucediera. En realidad, continúa este usuario, la regla del contacto visual es la mejor hipótesis del protagonista sobre qué desencadena la violencia, pero no siempre funciona, lo que significa que en realidad no sabemos cuál es el desencadenante y que unas gafas de sol no la habrían impedido. Pero estoy de acuerdo, podrían haber mostrado cómo intentaba ponerse unas gafas de sol. De hecho, esta explicación atribuida al director de que la mirada no es el desencadenante me parece que agrava el problema más que resolverlo. Si el contacto visual no era realmente la causa, la película tenía una oportunidad perfecta para demostrarlo. Bastaba con mostrar a Vincent ocultando la mirada o utilizando gafas de sol y comprobar que los ataques seguían produciéndose. Eso habría reforzado el misterio y eliminado la sensación de agujero de guión. En cambio, la película parece comportarse durante buena parte del metraje como si el contacto visual fuera relevante. Hay escenas en las que el protagonista evita ataques apartando la mirada y otras en las que tapar los ojos parece funcionar. Por eso resulta difícil pedirle al espectador que descarte esa interpretación cuando la propia puesta en escena la está sugiriendo constantemente. Al final creo que estamos ante uno de esos casos en los que la película quiere mantener unas reglas deliberadamente ambiguas porque le interesa más la alegoría que la coherencia del mecanismo. El problema es que una cosa no excluye la otra. Cuando una solución obvia no se prueba jamás, el espectador deja de preguntarse qué está ocurriendo y empieza a preguntarse por qué los personajes no están haciendo algo tan básico, tan evidente, lo que afecta negativamente a la suspensión de la incredulidad. Zachargia me cuenta que en la película de Blade de 1998, los vampiros odian al protagonista por ser un cazador de vampiros, pero también le envidian porque al ser mitad vampiro y mitad humano es inmune a la luz solar hasta el punto de que le llaman el que camina en la luz. El antagonista quiere conseguir la sangre de Blade para realizar un ritual que le permitirá replicar la inmunidad a la luz solar de Blade, adquiriendo una gran ventaja táctica sobre cualquier otro vampiro y un gran poder político. Pero a mitad de la película, el antagonista confronta a Blade en una calle y a pleno día sin tener problema alguno con el sol debido a que se puso una capa gruesa de protector solar. Sabiendo que esto es posible, resulta absurdo que otros vampiros no hagan lo mismo y todo el plan del antagonista para conseguir ser inmune al sol es innecesario. Creo que podemos estar ante el tipo de idiot plot opuesto a se me olvidaron mis poderes. El idiot plot de tipo olvidé cómo anular mis debilidades. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es ponerte en el lugar del antagonista Deacon Frost. ¿Qué preferirías? ¿Tener que gastar un bote de protector solar factor 50 cada vez que sales a la calle de día o tener verdadera inmunidad al sol?
Por eso no creo que el idiot plot esté en el plan de Frost. Su objetivo sigue teniendo sentido incluso después de descubrir que existe una solución provisional. Ahora bien, donde sí aparece una pregunta incómoda es en la propia escena. Si los vampiros saben que pueden exponerse al sol durante cierto tiempo utilizando protector solar y si necesitan capturar a Blade para culminar sus planes, resulta extraño que Frost decida presentarse solo para enfrentarse a uno de los cazadores más peligrosos del mundo. Ahí es donde veo el verdadero problema. La película introduce una herramienta, el protector solar, que permite a los vampiros operar de día, pero luego apenas la explota cuando más útil sería. Si una decena o varias decenas de vampiros, de esbirros de Frost, podían moverse bajo la luz solar utilizando el mismo método, parece lógico preguntarse por qué no aprovecharon esa ventaja para tenderle una emboscada a Blade con una superioridad numérica aplastante. Genius nos trae otro ejemplo de Coco, a ver qué os parece. En la película Coco de Disney Pixar se nos dice que cuando los vivos olvidan por completo a los muertos, estos fallecen, entre comillas, nuevamente. Se vuelven lucecitas y se desvanecen en el aire. Por eso, hacia el tramo final de la peli, el personaje de Miguel se apura en llegar con mamá Coco porque ya está olvidando a Héctor, quien en vida fue su papá. Y para que no lo olvide, le canta la canción de Recuérdame, lo que hace que en efecto lo recuerde nuevamente, evitando la desaparición de Héctor en el mundo de los muertos. No obstante, en el momento en el que Miguel regresó al mundo de los vivos, él ya tenía conocimiento de la existencia de Héctor. Literalmente acababa de vivir aventuras con él. Entonces, ¿por qué correr con mamá Coco para hacerla recordar si ahora era el propio Miguel quien lo recordaba? Podrán decir, es que Miguel lo conoció ya muerto y por eso no aplica. Siguiendo esa lógica, ¿por qué cuando mamá Coco fallece, Héctor aún existe y logra cruzar al mundo de los vivos? Fácil, porque Miguel lo recuerda y puso su foto en el altar familiar. Nadie más de la familia tuvo contacto con Héctor, así que si Héctor sigue existiendo es porque precisamente Miguel, en el mundo de los vivos, lo recuerda. Pues vaya, me parece un legítimo análisis y un finísimo ejemplo de inconsistencia en las reglas internas de la metafísica de la película. Si aceptamos que la existencia de los muertos depende simplemente de que alguien los recuerde en el mundo de los vivos, entonces el problema de Héctor debería quedar resuelto en cuanto Miguel regresa a casa. Acaba de pasar una aventura entera con él, conoce su historia y además descubre que es su bisabuelo. Cuesta pensar en alguien que tenga más motivos para recordarlo a partir de ese momento. Por eso, estrictamente hablando, la urgencia de llegar hasta mamá Coco parece depender de que olvidemos temporalmente que Miguel también existe. La película actúa como si Héctor estuviera a segundos de desaparecer cuando, según las reglas que ella misma ha establecido, ya habría una persona viva que lo recuerda perfectamente. Lo curioso es que esto no arruina la escena. La secuencia funciona emocionalmente porque no trata realmente sobre salvar a Héctor, sino sobre devolverle a mamá Coco el recuerdo de su padre y restaurar una verdad familiar que llevaba décadas enterrada. El problema aparece cuando intentamos encajar esa emoción con la mecánica sobrenatural que la película nos ha explicado. Por eso no lo veo tanto como un agujero gigantesco de guión, sino como una inconsistencia bastante fina en las reglas de la metafísica de la historia. La escena sigue siendo preciosa, pero es difícil evitar la sensación de que lo que realmente salva a Héctor del olvido no es el recuerdo de mamá Coco, sino el de Miguel desde el mismo instante en el que regresa al mundo de los vivos. Chris Morpho me trae otro potencial caso de idiot plot retrospectivo en la saga Star Trek. Voy a presentar uno que es muy absurdo dentro de la película y me duele mucho porque es de mi franquicia preferida. En Star Trek VI, durante la batalla final de la película, una de las naves es invisible e indetectable a todo, desde hace años, muchos desde la serie original, y no hay tecnología para poder detectarla. En un momento durante la batalla, Spock tiene la idea genial de que, como la nave invisible usa propulsores normales, y lo dice como cualquier nave que se mueva sin velocidad warp, deja plasma de los propulsores, es decir, gas ionizado normal. Es decir, que en más de 50 años ninguna nave pudo detectar el escape, el tubo de escape, como hacen el chiste en la película, siendo naves con todo tipo de sensores que se usan para analizar justamente ese tipo de gases en el espacio y muchísimo más. Entonces pueden montar un misil autoguiado con sensores que encuentra a la nave al primer disparo. Casi que en la misma película, Uhura pregunta ¿y qué hay con todos los sensores que tenemos para analizar gases? Casi que reconocen la estupidez. Sería un buen argumento si fuese algo reciente e inesperado, una nave indetectable, pero se sabe y es ultra conocido que esas naves son así desde la serie original y que la Federación estaba buscando esa solución hace años. Saludos, muy buenos vídeos. Pues efectivamente, aquí el problema no está tanto en la película concreta como en sus implicaciones para todo lo que vimos antes. La solución que encuentra Spock no depende de una nueva tecnología revolucionaria ni de un descubrimiento reciente. La película no nos dice que la nave haya desarrollado una vulnerabilidad inesperada ni que la Federación haya inventado un sensor de última generación. Lo único que hace es recordar que una nave invisible sigue necesitando desplazarse y que al hacerlo deja un rastro detectable. Y ahí es donde aparece el problema. Si la respuesta consiste simplemente en seguir los gases de
escape de una nave que utiliza propulsores convencionales, cuesta entender por qué nadie había intentado algo parecido durante décadas de enfrentamientos con naves camufladas. Más aún, en un universo donde las naves están equipadas con sensores capaces de analizar prácticamente cualquier fenómeno físico imaginable. Por eso me parece un ejemplo muy interesante de idiot plot retrospectivo. La revelación no vuelve absurda la trama de Star Trek VI, al contrario, resuelve su conflicto. Lo que hace es proyectar esa solución hacia atrás y plantear incómodamente por qué nadie la utilizó en todas aquellas historias anteriores donde localizar una nave invisible parecía un problema casi irresoluble. Dicho de otro modo, el idiot plot no está en esta película, sino que se aplica retroactivamente a la franquicia cuando el espectador se da cuenta de que esa idea era tan obvia que probablemente debería haber existido desde hace 50 años. Para terminar, Hanem Babel me cuenta que en Black Mirror, temporada 6, episodio 3, Más allá del mar, 2 astronautas tienen 2 avatares robóticos en la Tierra para hacer vida mientras hacen su misión espacial. Toda la premisa del episodio se desmonta si en lugar de ir ellos en la nave, hubieran ido sus avatares robóticos. Eso quitando que en el momento en el que allanan la casa, en lugar de tomar la prudente decisión de ocultarse y pedir ayuda a las autoridades, deciden enfrentarse a ellos. ¿Hay historias de viajes espaciales en las que no metan en la tripulación a una banda de sociópatas? Vale, pues para que se entienda bien el potencial idiot plot, el capítulo trata de 2 astronautas que mientras están en una larga misión espacial tienen la posibilidad de conectarse remotamente a unos avatares robóticos idénticos a ellos para poder hacer vida normal con sus familias. Estos avatares son prácticamente sustitutos perfectos de sus cuerpos. Pueden retozar con la esposa, conducir, ir de pesca con el hijo, cortar leña o ir al cine como si estuviesen físicamente allí. De hecho, da la impresión de que los protagonistas pasan la mayor parte del tiempo en sus avatares terrestres y solo regresan a sus cuerpos reales en la estación espacial para atender tareas concretas de la misión. Y ahí es donde aparece la duda. El episodio nunca termina de explicar con claridad por qué son los astronautas quienes deben estar físicamente en el espacio y no sus réplicas robóticas. En un momento dado se menciona que la misión está relacionada con la experiencia humana y con la supervivencia del cuerpo humano. Entonces, allá arriba, ¿usted está dormido, señor? Es una especie de sueño. La experiencia humana, la supervivencia del cuerpo humano y la vida es algo central para la misión. Pero la explicación es lo bastante ambigua como para dejar abierta la interpretación. Si la misión consiste en estudiar los efectos de una estancia prolongada en el espacio sobre seres humanos, entonces no hay idiot plot. La presencia de sus cuerpos reales es precisamente el objetivo. Pero si la misión consiste en operar una estación, estudiar plantas o simplemente demostrar que el sistema de avatares funciona, resulta difícil entender por qué no se invirtieron los papeles desde el principio. Y ese es el problema, no tanto que la premisa sea imposible, sino que la idiotez o no del episodio depende de una información crucial que nunca termina de concretarse. La historia necesita que los cuerpos humanos estén en el espacio, pero no acaba de justificar por qué. Por eso mantengo mis sospechas, aunque con reservas. Creo que la interpretación más razonable es asumir que la misión requiere específicamente la presencia de seres humanos reales en la estación orbital, no porque el capítulo lo explique especialmente bien, sino porque es la única lectura que evita que toda la premisa se derrumbe en un idiot plot. En cuanto a la decisión del protagonista de enfrentarse a los invasores en lugar de ocultarse y pedir ayuda, pues me parece más una mala decisión coherente con el carácter impulsivo y orgulloso del personaje que un idiot plot propiamente dicho. Una conducta temeraria no convierte automáticamente una historia en un idiot plot, especialmente cuando encaja con la personalidad de quien la comete. Y eso fue todo. ¿Tenéis más propuestas de idiot plots? Fijaos en los ejemplos del vídeo de hoy. Los hay escuetos y van directos al grano, pero aportan la información relevante. Otros son más largos, aunque sin irse por las ramas ni convertirse en enormes sábanas de texto. Además, muchos me han facilitado muchísimo la faena indicando temporada, capítulo o incluso el minutaje exacto de la escena, información que he omitido para hacer el vídeo más fluido. Y por supuesto también ayuda a que el comentario esté bien redactado. Prefiero respetar vuestra propia forma de expresaros, aunque se os escape algún gazapo, que tener que dedicar tiempo a reinterpretar o reformular lo que queríais decir. ¿Os gustó el estreno de la segunda temporada de Idiot Plot? Pues dejadme ese like, que me ayuda muchísimo, y si no lo habéis hecho, no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha. Y por supuesto, que últimamente me olvido, un agradecimiento especial a los Paylovers, a los miembros del canal, que gracias a su aportación me es más fácil poder dedicarme a esto. ¿Queréis ayudarme vosotros también? Uníos y podéis acceder a preestrenos y contenidos exclusivos. Nos vemos pronto, ¡chao!